Bendiciones, qué bueno que está conectado conmigo en este su programa Afírmate, el programa que lo conecta a su destino profético desde los estudios Billy K. Bamber, aquí en la emisora Blessing.fm, para que usted pueda ver lo que el Señor está haciendo, usted pueda conocer lo que Dios ha hecho. Le voy a contar un poquito de historia de esta preciosa emisora. El Señor lo puso en el corazón de mi esposo. Dios nos lo había profetizado a través de muchos hombres y mujeres de Dios que algún día íbamos a tener una radio. Y para la gloria del Señor, por ahí 2020, pues se manifestó. Creo que fue el día 17 de septiembre, sí, el 17 de septiembre se manifestó la inauguración de esta preciosa emisora donde está bendiciendo a muchas vidas, inclusive a cada uno de nosotros. Una emisora donde tienes programación todos los días de la semana, programación en vivo que edifica, programación balanceada. Hablamos de política, hablamos de la palabra, hablamos de cómo mantenerte en forma. Se habla también se analiza la palabra, todas esas cosas. O sea, es una emisora donde hay balance, emisora donde aprendes y si lo pones en función va a edificar tu vida. Así que te invito a que te conectes con nosotros todos los días a través de blessingradio.fm, un sueño, una idea de Dios hecha realidad. Sin más preámbulo, quiero que te mantengas ahí conectado. Coge tu libreta, coge tu lápiz, tu bolígrafo, el café, el juguito, lo que tú quieres, chocolatito caliente y mantente pendiente. Haz anotaciones para que después estudies lo que estás escuchando y lo que estás aprendiendo. Te veo en el final del programa. Quiero continuar hablando de la sensibilidad, pero en esta mañana quiero hablarles del beneficio de esa sensibilidad espiritual que Dios necesita que nosotros tengamos. Y vimos la vez pasada, partiendo desde Gálatas capítulo 6, versículo 9 al 10, que hemos estado hablando de esa sensibilidad conforme a la palabra de Dios. Y cuando hablamos de esa sensibilidad, hablo de la sensibilidad espiritual. Y conforme a Gálatas 6, dice la Escritura que no dejemos de hacer el bien, que debemos estar haciendo el bien para las demás personas. Y dijimos que ese deber, ese estado obligatorio, ¿verdad?, por ley divina y natural, escúcheme bien, que también es positiva en nuestras vidas y es una obligación que corresponde a alguien en lo moral. Quiere decir que esa sensibilidad no es algo natural, sino que afecta nuestra vida natural, pero proviene del Espíritu Santo. ¿Alguien dice amén? Proviene de Dios mismo, cumpliéndose, ¿verdad?, las obligaciones o cumpliendo o partiendo de obligaciones que deberíamos tener, que nacen de ese respeto, que nacen de esa gratitud, que nacen de esa deferencia que deberíamos tener para Dios. Ahora bien, yo quiero que usted vaya conmigo porque queremos ser más claros en esto para que usted se vaya con un entendimiento, un conocimiento mucho mayor del deseo del corazón de Dios y la voluntad de Dios para su vida. Óigame bien, que es parte de lo que estaba hablando ahora. En Mateo capítulo 8, versículos 5 al 10, y reconocemos la palabra de Dios que está bendecida y que no retorna atrás vacía, como siempre digo, y que va a ser en la vida de ustedes y la mía, conforme a cómo fue enviada y para qué fue enviada. Vemos aquí la sanidad del criado del centurión romano, que hemos leído 800,000 veces. Y Dios sigue mostrando su bendición, ¿verdad?, y su entendimiento a nosotros a través de ella. Dice la poderosa palabra de Dios: al entrar Jesús a Capernaum, en esta escritura dice Cafarnaum, pero en otras escrituras dice Capernaum, un capitán romano, o sea, un centurión romano, se le acercó para hacerle un ruego. Se le acercó a Jesús para hacerle un ¿qué? Diga, un ruego. Le dijo: Señor, mi criado está en casa enfermo, paralizado y sufriendo terribles dolores. Jesús le responde: iré a sanarlo. ¿Usted está aquí? Fíjate que Jesús no se puso con una retórica o una parafernalia
de habladurías diciendo: no te preocupes, yo soy obispo de la iglesia Casa de Restauración, Fe, Palabra y Presencia. Es una iglesia diferente donde muchas cosas lindas ocurren y yo voy a llegar pronto a tu casa, no te preocupes. No dijo eso. Tan pronto Jesús escuchó el ruego de este centurión, lo único que le contesta es: iré a sanarlo. Yo voy a sanarlo. Entonces, dice en el versículo 8, el capitán contestó: Señor, yo no merezco que entres en mi casa. Yo no merezco que entres en mi casa. Solamente da la directriz, solamente da la orden, solamente da el mandato, y mi criado quedará sano. Diga conmigo: fe. Iré a sanarlo. El capitán, repito, le contesta: Señor, yo no merezco que entres a mi casa, solamente da la orden, mi criado quedará sano. Porque yo mismo, ahí, entiende lo que es autoridad. Porque yo mismo, escúcheme, y aunque usted lo vea o no lo vea, esto es un nivel de sensibilidad de parte de él para con aquel que le rogó que le sanara a su criado. Porque yo mismo estoy bajo órdenes superiores y a la vez tengo soldados bajo mi mando. Cuando le digo a uno de ellos que vaya, va. Cuando le digo a otro que venga, viene. Y cuando mando a mi criado que haga algo, lo hace. Jesús se quedó admirado al oír esto y dijo a los que le seguían: les aseguro, les garantizo, les doy la certeza que no he encontrado a nadie en Israel con tanta sensibilidad de fe como este hombre. Entonces, ¿qué es lo que debemos saber de esta escritura con relación a lo que es la sensitividad? Digo, la sensibilidad. Escúcheme, lo que este capitán o este centurión, como lo dicen algunas escrituras, en lo que él hizo, lo que hizo fue lo que se conoce como una enterrar o tirar por el suelo o echar a un lado una falacia, escúcheme bien, una falsedad, un engaño, una trampa, que no es otra cosa y se le conoce como un sofismo. Escúcheme bien. Y echó por el suelo el argumento de que todos los centuriones eran iguales. ¿Usted está aquí? Mostrando que su sensibilidad. ¿Me comprende? Entonces, hay momentos que usted y yo somos bien sensibles, pero hay momentos que si usted no se da cuenta, usted se torna insensible con usted mismo. Porque se autocondena y se autojuzga con cosas que a lo mejor usted no ha hecho, sabe que debe hacerlas y no las hace, y estoy hablando desde el plano espiritual, y se autocondena, se autojuzga, se autoseñala y entra en ese plano de insensibilidad que muchas veces puede llevarlo a usted a creer que todos son iguales, como usted. Hello. Escúcheme. ¿Por qué, obispo? Porque sencillamente no nos advertimos a nosotros mismos la dirección que le estamos dando a nuestra vida. A veces caminamos en el Evangelio, caminamos haciendo la voluntad de Dios y como hablaba la semana pasada, no estamos escuchando a Dios conforme a su dirección y a su voluntad y no nos advertimos a nosotros mismos que estamos desviando
nuestro caminar con el Señor, aunque pensemos que estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Me entiende, iglesia? Entonces, ¿de qué manera ocurre esto, obispo? Bueno, ocurre cuando usted piensa poco en cambiar los hábitos para usted mejorar. ¿Ve? Si usted viene aquí, perdón, si usted viene aquí y escucha una palabra de cambio, Dios le está dando a usted las herramientas para usted decidir cambiar y usted no lo hace. Usted está siendo insensible con usted mismo. Usted no está siendo sensible. ¿Por qué? Porque usted no piensa después que sale de aquí en lo que se habló aquí. En lo que Dios le dijo para usted rectificar su vida, para ser un mejor hombre, como siempre he dicho, un mejor cristiano, una mejor hija, una mejor esposa, you name it. Entonces, otra cosa es que casi nunca la gente que escucha lo que Dios le dice se hace en el propósito de una mejoría personal. ¿Por qué? Porque no quieren cambiar, como decía hace un momento, sus hábitos para ser mejores. No quieren o no hacen ese propósito, no se determinan a ser mejores personas conforme a lo que aprenden, no solamente como personas, sino en el plano familiar o en el plano profesional, entre otras cosas. ¿Ve? Le echamos la culpa al gobierno de todo. Pero entonces si tú quieres que el gobierno cambie, ¿por qué tú no estudias y eres parte del gobierno? No, obispo, es que ya yo estoy viejo para estudiar. Bueno, ayer enseñaron a una señora que se graduó de casi 90 años y obtuvo su doctorado de la Universidad de Puerto Rico. Y empezó a estudiar ya mayor, vieja. Y la estaban enseñando ayer en uno de los programas de televisión. Entonces, tú quieres que algo sobrenatural venga a tu vida y te cambie cuando tú no haces el propósito de mejorar personalmente tu vida espiritual para que tu vida natural sea mejor, tu vida familiar sea mejor, tu vida profesional sea mejor. Entonces, dentro de todo esto, algunos lo que hacen es que se dejan llevar por el ambiente que los rodea, ya sea en el trabajo, ya sea en la escuela, ya sea en diferentes lugares, se dedican demasiado a la diversión o al entretenimiento personal. Hay gente que no salen del frente del televisor jugando con los juegos de hoy día, viejos ya, mayores ya. Si ese es usted, a usted Dios le está hablando. Hello. Porque ese tiempo que está perdiendo en eso puede ganarlo estudiando. Gracias por ese amén. Puede ganarlo estudiando la palabra de Dios. Puede ayudarlo usted y ayudarse usted mismo a quizás matricularse online en una escuela para que usted de tarde pueda, en vez de estar jugando juegos de video, pueda estar aprendiendo, nutriéndose intelectualmente para que usted pueda ostentar un grado universitario. Pero no hacen el propósito. Aun cuando escuchan estas palabras que salen de la boca de Dios a través de este burro, no hacen el propósito. Cuando se les habla de cómo es que debe el hombre funcionar en la familia, no hacen el propósito de que su familia esté conforme al orden divino en sus vidas personales. ¿Usted me está entendiendo? Entonces son gente que se dedican totalmente a la diversión, al entretenimiento personal, escúcheme, o al ambiente del trabajo que los influencia, los malinfluencia, las amistades, los amigos, no te permiten ser persona ordenada en tu vida espiritual y en tu vida natural. Un ejemplo de sensibilidad, escúcheme bien, sensibilidad, por favor, escúcheme. Sensibilidad no es darle diversión a los hijos. El ser sensible no es darle diversión a los hijos. No es plantarlos frente a un televisor con un juego de video y tenerlos ahí hasta que se van a acostar.
Eso no es ser sensible. Es que yo soy sensible porque a él le gusta eso. ¿Te gusta leer? Te recomiendo A Morir, Afírmate, La Poda Divina, Una Iglesia Diferente y Parada en la Línea de Fuego. Adquiérelos por Amazon.com o Kindle. Para más información, llámanos al 787-993-1660. Fuerte y firme de vuelta a casa. Todos los miércoles te esperamos a las 7:30 en Casa de Restauración Fe, Palabra y Presencia en Bayamón. Y los domingos a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Para más información, visita nuestras redes sociales. Escúcheme, ser sensible no es llevar a tu esposa a comer fuera. Y hay alguna gente que cree que son sensibles porque llevan a la esposa a comer fuera. Cuando te lleven así, y más de momento, mujer, pregúntale, ¿qué tú quieres? Pero la gente cree que eso es sensibilidad. Ven, mi amor, que te voy a llevar a comer fuera. Eso fue que le llegó un cheque que tú nunca supiste, ¿viste? Y te va a calmar con un fast food. Eso no es sensibilidad. Sensibilidad tampoco es llevarla a hacer compra. O llevarla al shopping para que se compre ropa. Eso no es sensibilidad. O sea, cuando tú eres un hombre correcto, cuando tú eres un hombre que conoces todo esto, tú te das cuenta de que esos son, escúcheme, esos son responsabilidades que uno como cabeza espiritual de la casa tiene. ¿Con quién? Con su esposa. Aunque su esposa trabaje. ¿Me está entendiendo? O sea, no es que, mami, te voy a invitar a comer y tú pagas. Mami, te voy a llevar a que te compres algo. Para que te compres una cartera, botón. Y cuando llegas a la tienda, ay, se me quedó la tarjeta, paga con la tuya. Eso se salió de la sensibilidad. ¿Usted me está entendiendo, iglesia? Escúcheme, ser sensibles no es solamente venir a la iglesia. Para tú llegar a ser sensible cuando vienes a la iglesia, tienes que recibir la palabra plantada en ti. Tienes que dejar que esa palabra dé una cosecha primero en ti. ¿Usted me está entendiendo? Pero si usted viene hoy y se le siembra esta palabra y después no vuelven 2 celebraciones más, usted no está permitiendo que Dios riegue esa palabra para que su cosecha dé un fruto bueno. Entonces mucha gente cree que son sensibles porque vienen a la iglesia. Usted sabe, sin mirar para el lado ahora, ¿usted sabe cuánta gente insensible hay dentro de las iglesias? Porque no entienden la sensibilidad espiritual conforme a la palabra de Dios. Y escúchame, iglesia, yo quiero que tú entiendas algo claro. Dejarse llevar por la comodidad y por lo más fácil es la manera más clara con que tú demuestras tu insensibilidad. Cuando tú quieres llegar a un estado de comodidad, cuando tú quieres llegar a un estado de hacerlo fácil y no hacer algo que te cueste, tú estás demostrando cuán insensible tú eres. Tan simple como eso. Tan sencillo como eso. Por eso es que la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando la gente habla, lo que hay es que escucharlos. Y si tú conoces todo eso, tú sabes en la condición espiritual en que están. Tú lo sabes. Entonces comienzas a ministrar conforme a la condición que tú escuchas por el espíritu en que ellos están. Entonces, es esa actitud de comodidad, esa actitud de vagancia, esa actitud de dejadez, esa actitud de indiferencia, escúcheme bien, es lo que afecta y limita la bendición de Dios que Dios desea darte, pero eres tú quien la limitas con tu insensibilidad espiritual, de ti mismo. O sea, hay gente que te dice, obispo, pero es que
realmente yo no tengo tiempo para esos detalles. O hay gente que te dice, es que yo no sé cómo hacerlo porque no me han enseñado cómo hacerlo. La pregunta es, ¿te has expuesto para que te enseñen? ¿O es que no tienes tiempo para ese detalle? Como diría un profeta mexicano, Cantinflas, ahí está el detalle. Porque tú siempre estás buscando justificarte en los detalles. Entonces no te das cuenta que eso manifiesta tu insensibilidad contigo mismo y con los demás, con tu indiferencia, con tu dejadez, con tu vagancia espiritual que redunda en una natural. Porque la insensibilidad va a afectar de igual manera como la sensibilidad, tu sensitividad. Entonces, lo que yo vengo a decirte del Espíritu es que por favor, iglesia, en este tiempo, no permitas, oye bien, no permitas que lo más importante se te sea quitado por lo que tú crees que es urgente. Hello. Porque hay cosas que tú piensas que son urgentes en tu vida, pero para Dios no son urgentes. Para Dios hay algo que es más importante darte que la urgencia que tú tienes en aquello que tú crees o tú piensas que es urgente para ti. Entonces te pierdes lo importante que Dios te quiere dar por aquella urgencia que tú crees tener natural. Y es en ese momento, escúchame, cuando tú piensas de esa manera, donde usted y yo debemos aprender a discernir con sensibilidad espiritual, escúcheme bien, lo que es prioritario y lo que es más importante para mi vida que lo urgente. ¿Por qué, obispo? Porque esto es un estilo de vida. O sea, la Biblia no es algo, no es un libro literario para que usted lo lea literalmente. Porque la Biblia es un libro de vida, es un libro espíritu. La palabra de Dios es espíritu y es vida, para dar vida. Pero hay muchos cristianos que leen la Biblia de forma literal. O sea, como cualquier otro libro literario, donde usted lee un libro. ¿Cuántos en la escuela aquí, cuando estaban en la escuela superior, leyeron La Carreta? La leíste. ¿Cuántos leyeron La Llamarada? Hazme un favor, así rapidito explícame la síntesis y la esencia de La Llamarada. Gracias. Hazme un favor, explícame lo que dice La Carreta. ¿Cuál es la esencia literaria de ese libro? ¿Cuál es el mensaje oculto, subliminal que lleva el libro? Porque cada uno de ellos, La Carreta, La Llamarada, son libros, son escrituras literarias. ¿Para qué? Para de manera oculta llevar un mensaje de la sociedad. Mi pregunta es, ¿tú que leíste La Llamarada? ¿En qué cambió eso tu vida? ¿Tú que leíste La Carreta? ¿En qué cambió eso tu vida? Es más, ya ni se acuerda de lo que dicen. La pregunta es, ¿cómo ha cambiado la palabra de Dios tu vida? Hello. ¿Estamos aquí? Entonces, nosotros no nos damos cuenta que muchas veces demostramos insensibilidad cuando nosotros podemos reaccionar fácilmente ante la crítica y mostramos esa insensibilidad al reaccionar ante la crítica, ante la murmuración o el desprestigio de las personas. O sea, aquellas personas que quieren dañar nuestro testimonio, nosotros reaccionamos inmediatamente. ¿Usted está aquí? Pero si pudiéramos accionar la sensibilidad espiritual, escúcheme bien,
en nuestra manera de accionar, en nuestra manera de hablar, y no reaccionáramos de forma acelerada a cualquier comentario negativo, despectivo en contra de nosotros, entonces pudiéramos aprender esta virtud tan hermosa que es la sensibilidad espiritual, que es la que va a hacer que tú te mantengas ¿qué? Callado. Y que tú no reacciones a cualquier cosa que el enemigo está buscando que tú reacciones para dañar tu testimonio. Hello. Entonces, muchos se arrepienten de haber hablado algo o haber dicho algo. Es que yo me arrepiento de lo que te dije. Pero escúchame, no se arrepienten de haber guardado silencio. ¿Alguien se arrepiente de haber guardado silencio? No. Hay una razón de dos por la que tú guardas silencio. O por miedo, por temor, o porque es un secreto tuyo que no quieres que nadie sepa. ¿Hasta aquí me está entendiendo? Entonces, muchos se arrepienten por hablar algo, por decir algo, pero no se arrepienten por guardar silencio. ¿Ve? ¿Por qué? Porque son personas reactivas. Y eso lo que provoca es que esa reacción afecte tu sensibilidad y a la misma vez afecta tu sensitividad. Porque dejas saber quién tú eres realmente por dentro. Lo que realmente tú eres. Entonces, demostramos también insensibilidad cuando nos limitamos a conocer, escúcheme bien, los problemas de las demás personas, cuando no tenemos ese deseo de conocer qué pasa con esta o qué pasa con aquella, en situaciones económicas que son difíciles, que aún nuestros propios familiares tienen y los pasamos por alto, no les damos importancia, pero sí podemos ayudar a alguien hermano de la iglesia, pero no podemos ayudar al familiar nuestro. Y eso es falta de sensibilidad. Porque entonces tú estás haciendo acepción de persona. No es que mi familia no quiere ir a la iglesia, que se fastidien. Pero entonces, ¿cuál es el testimonio sensible que tú le das a ellos? Hello. ¿Usted está aquí? Es que yo le he invitado 600 veces a la iglesia. ¿Qué voy yo a ayudarlo? ¿Alguien sabe de lo que yo estoy hablando? También cuando ya sea una persona particular o un familiar pasa por algún tipo de enfermedad grave de salud, muchas veces se tornan indiferentes a eso. Yo ya he oído hablar con él para que reciba a Cristo y no quiere, que se lo lleve el diablo. ¿Tú no sabes cuándo Dios tiene su momento? Entonces, tu insensibilidad te hace juzgar. ¿Usted se imagina que Jesucristo, cuando este centurión se le acercó a rogarle que le sanara a su criado, si Jesucristo hubiese sido una persona que tuviera un pensamiento humanista general de lo que eran los romanos? ¿Qué usted cree que hubiese pasado? Jesucristo le hubiese dicho: no, papá, tú eres romano, tú tienes oprimido a mi pueblo aquí, tú has maltratado a mi pueblo, que se fastidie tu criado. Pero ¿sabe qué provocó la sensibilidad del centurión? ¿Sabes qué provocó? Que la sensitividad de Cristo como humano pudiera ver la fe que él tenía. ¿Por qué? Porque primero que ser sensitivo, Jesucristo era sensible en el espíritu. Y no juzgó al centurión. ¿Usted está aquí? Entonces, hay veces que los cristianos juzgan
y no se dan cuenta que en ese juzgar se vuelven insensibles, aun cuando familiares pasan por situaciones de enfermedades, repito, de salud, y se tornan indiferentes a ellos por cualquier razón que ellos quieran pensar, y no se dan cuenta que tú estás aquí para ser un reconciliador. Qué bueno que todavía continúa conmigo aquí en su programa Afírmate, el programa que lo conecta a su destino profético. Yo declaro y creo que esta enseñanza haya sido de mucha edificación para su vida. Yo le exhorto, ¿verdad?, a que coja esas anotaciones, las estudie una vez más junto con la palabra para que siga creciendo en el Señor en el nombre de Jesús. Quiero agradecer a todos los auspiciadores de Pacto por su siembra, porque todo esto que usted ve, todo lo que le mostramos al principio del programa, aquí estamos desde cabina, todo lo que se está manifestando, el programa Afírmate, todo lo que hemos comprado, cámara, los estudios que los hemos preparado, es por causa de la siembra de los auspiciadores de Pacto. Y si usted desea ser auspiciador de Pacto, puede conectarse con nosotros o comunicarse con nosotros a través de la dirección que va a aparecer en pantalla, ya sea a través de Facebook, Instagram, nuestro correo electrónico. Usted puede comunicarse con nosotros a los números de teléfono que aparecen en la pantalla para que usted pueda ser un auspiciador de Pacto y pueda sembrar ese granito de arena para que se siga expandiendo la palabra, se siga expandiendo la salvación, se siga expandiendo la restauración en cada una de las vidas. Sin más, ¿verdad?, que podamos decir, les espero en la próxima semana en su programa Afírmate, el programa que lo conecta a su destino profético. Y recuerde que Jesucristo es el Señor.